¿Sabías que existe un entrenador que llevó a un equipo a las finales de la NBA en solo 3 años sin haber entrenado nunca antes? Un tipo que prometió quedarse exactamente 3 temporadas, ni una más ni una menos. Y que cuando estaba en su momento más glorioso, cuando todo el mundo esperaba que construyera una dinastía, simplemente desapareció. Sí, estamos hablando de Larry Bird. ¿What? ¿Cómo lo oyes? Lo has visto en la miniatura. La leyenda de Boston Celtics. Pero hay una historia que nadie cuenta sobre él. Una historia tan absurda que parece inventada. Porque Bird no solo fue un jugador legendario, es el único en la historia de la NBA en ganar Rookie del Año, MVP del All-Star, MVP de temporada regular, también de las finales, Entrenador del Año y Ejecutivo del Año. ¡Wow! ¿Entiendes lo que significa esto? Nadie ha dominado el baloncesto a tantos niveles como Larry Bird, pero su historia como entrenador está aún lejos de ser contada como merece. Venga, ponte cómodo, porque esta es la historia del entrenador más misterioso de la NBA, el genio que nunca buscó serlo. 1992. Larry Bird acaba de retirarse tras una carrera legendaria con los Celtics. Tricampeón y 3 veces MVP. Una leyenda viviente. Todo el mundo esperaba verlo en televisión como analista o en alguna oficina ejecutiva, pero Bird tenía otros planes. So today I'm retiring and I'm still going to be around. Sí, seguiré por aquí. Lo de por aquí no significaba lo que todos pensaban. Desde ese día, Bird desapareció de la escena del básquet. Mientras Magic saltaba a los medios y Jordan dominaba los titulares, Larry Bird se fue a ¿pescar? Sí, a pescar, literalmente. Golf y pesca. Esa era su nueva vida. Una vez un periodista le preguntó si volvería al baloncesto. Su respuesta fue brutalmente honesta. No me gusta estar en el punto de mira. Nunca me ha gustado. Prefiero estar en casa cortando el césped. ¿Puedes creerlo? Una de las mentes más brillantes del básquet prefiere cortar césped antes que estar en primera línea. Para Bird, volver significaba todo lo que había dejado atrás. Horas interminables de trabajo y presión mediática constante. Una vida que ya no quería vivir. Pero mientras nuestro amigo Larry disfrutaba de su retiro pacífico, su estado natal estaba sufriendo. Y mucho. Indiana Pacers está completamente perdido como franquicia. Han terminado con un récord de 39-43. Reggie Miller, uno de los mejores tiradores de la historia, estaba en su mejor momento, pero el equipo era un desastre. Vestuario dividido, sin dirección clara y sin identidad. La gente no estaba solo frustrada, estaban perdiendo completamente la fe en su equipo. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque los Pacers necesitaban más que un entrenador, necesitaban un milagro. Y en Indiana solo había un nombre capaz de crear ese milagro. Milagros, por otra parte, como el Saskis Legends Club, que solo formando parte de este selecto club ya puedes ganar camisetas gratis de la NBA. Es de serio. Y es solo el principio. Únete si no lo has hecho ya, que estamos con sorteos increíbles cada mes. Volviendo con Larry. Él era hijo de Indiana. Triunfó desde un pueblo de menos de 2000 habitantes en Indiana hasta el Boston Garden. Él representaba todo lo que significa Indiana. Trabajo duro, humildad y no rendirse nunca. Cuando los Pacers se acercaron a Bird, todos pensaban que era una locura. ¿Un tío que no ha entrenado nunca ni un partido como profesional? ¿Un pavo que había estado pescando los últimos años? No parece muy serio, la verdad. Pero para los fans de Indiana era perfecto. El héroe local regresando para salvar a su equipo. Lo mismo debió pensar Larry, porque para sorpresa de todo el mundo, el acuerdo se confirmó al poco tiempo. La directiva obtuvo el sí de la leyenda retirada de la NBA, pero tenía una condición no negociable. Solo entrenaré exactamente 3 temporadas, ni una más ni una menos. ¿What?
¿Por qué 3 años? Bueno, es que Larry lo tenía claro. No quería ser el próximo Phil Jackson. No buscaba anillos eternos ni construir un legado como entrenador. Su misión era simple: reconstruir la cultura, crear un equipo ganador y desaparecer. La gente pensó que estaba loco. ¿Quién hoy en día pone límite a su propia carrera antes de empezar? Bueno, pues alguien que sabe mucho de esto. El rubio de oro sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo que estaba haciendo era una absoluta genialidad. Temporada 97-98, primer año de Bird como entrenador. Los críticos lo estaban esperando con sed de sangre. Las cámaras estaban todas puestas en él. Todo el mundo quería ver si Larry Bird podría traducir su brillantez como jugador al coaching de élite. Y entonces pasó lo increíble. Larry tomó un equipo que ni siquiera había llegado a playoffs el año anterior y lo convirtió en una máquina de ganar partidos. 58 victorias. 58 en su primera temporada, sin ninguna experiencia previa. Pero eso ni siquiera es lo más impresionante. Lo más impresionante es cómo lo estaba haciendo. Bird no era como otros entrenadores. No gritaba, no hacía shows, no vivía obsesionado con las jugadas como otros. Su arma secreta era diferente. Creaba una cultura donde los jugadores creían. Reggie Miller lo explicó perfectamente. Larry no gritaba, solo te miraba y sabías que tenías que dar un paso al frente. Esa mirada de Larry Bird, esa confianza tranquila, esa autoridad natural que había desarrollado durante años como jugador de élite y líder de vestuario. Bird se rodeó de mentes brillantes como Rick Carlisle y Dick Harter y les dejó hacer su trabajo. Tonto no es. Él no microgestionaba. Él empoderaba, sin dramas, sin distracciones, solo estándares claros y puro liderazgo. Entonces llegó la prueba definitiva, las finales de conferencia del Este. Los Indiana Pacers de Larry Bird contra los Chicago Bulls de Michael Jordan. ¡Yes! ¿Recuerdas quién era Michael Jordan en el 98, no? Tú también te viste el documental de Netflix en pandemia. Era la temporada de Last Dance, la última gran temporada de la dinastía más dominante de la historia. Phil Jackson, Dennis Rodman, Scottie Pippen y, por supuesto, su majestad Michael Jeffrey Jordan. Enfrente, un entrenador novato y sin experiencia, cara a cara contra los Monsters. El resultado: Pacers fuerza hasta un séptimo partido contra los Bulls. 7 partidos. Estamos hablando posiblemente de la serie más dura que enfrentó Chicago en toda esa era dorada. En ese Game 7, con Reggie Miller a punto de cumplir un sueño, Bird pidió tiempo muerto, reunió a sus veteranos, confió en Miller para liberar la remontada, pero se quedaron a un paso. Perdieron de 5. Aún así, esa serie lo cambió todo. La compostura de Bird bajo presión dejó un mensaje clarísimo. Esto no era un exjugador viviendo de su nombre. No era una contratación de marketing. Era un entrenador con presencia, mando y visión. Y como era de esperar, Bird ganó el premio al entrenador del año. Su reacción cuando se enteró fue típicamente suya. Nada de discursos, nada de golpes en el pecho, solo un gesto y vuelta al trabajo. Pero claro, estamos hablando de un solo año. Corría un grave peligro de ser una estrella fugaz. Un golpe de suerte. La suerte del principiante. Ya, bueno, la temporada 98-99 iba a responder a esa pregunta. Temporada del lockout, sin training camp, con plantilla nueva y caos total en la liga. El resultado: récord de 33-17 y otra gran postemporada. Cualquier duda sobre si fue un one-hit wonder se desvaneció completamente. Pero había algo más que los números no mostraban. Larry tenía un talento especial para desarrollar jugadores. Jalen Rose es el ejemplo perfecto. Un joven con gran potencial que otros entrenadores no supieron desarrollar. Bird vio algo en Rose que nadie más veía. Le dio libertad, le dio esa confianza. Y Rose se convirtió en un arma letal en playoffs. Ese era el talento oculto de Larry Bird. Desarrollar jugadores a través de la confianza, no del miedo. Y entonces llegó el año 2000, el momento que los fans de Indiana habían estado esperando durante décadas. Los Pacers estaban listos, había llegado su momento, pero justo al rozar la cima, les esperaba
esperaba el mayor monstruo posible. Año 2000, estamos en las finales. Indiana Pacers contra Los Ángeles Lakers. Por un lado, Larry Bird y su equipo de guerreros de Indiana. Por el otro, la pareja Shaq y Kobe con 67 victorias en temporada regular. Dominio absoluto. Los Lakers no eran solo buenos, eran arrolladores. Pero los Pacers de Bird no se intimidaron. Lucharon a muerte. Pelearon cada bloqueo, cada codazo, cada posesión del último cuarto. Era David contra Goliat, pero en versión NBA. La serie fue épica. Los Pacers mostraron todo lo que su entrenador les había enseñado. Nunca rendirse, jugar como equipo y creer hasta el final. Pero la diferencia de talento era demasiada. Lakers ganó en 6 partidos. Aún así, el impacto era indiscutible. Indiana había llegado a sus primeras finales de la NBA en la historia de la franquicia, obviando las de la ABA, en el tercer año de Larry Bird como entrenador. Piensa cuántos de los mejores entrenadores que tienes en mente pasan toda una vida intentando llegar a ese momento. Bueno, pues Bird lo hizo en su tercer intento, partiendo de la más absoluta nada. Nuestro amigo Larry, tal y como prometió desde el primer día, después de eso se marchó, sin dramas contractuales, sin motines en el vestuario, sin conflictos con el front office. Entrenó 3 años, lo que prometió, ni más ni menos, en su punto más alto. Premio a Entrenador del Año, unas finales NBA y una cultura completamente renovada. Se marchó con el respeto de sus jugadores, de sus colegas y de todo un estado. Sin escándalos, sin agotamiento público, solo resultados y un cierre perfecto. Pero para los fans de Pacers, no lo voy a negar, dolió profundamente. Bird les había dado la esperanza, una nueva identidad, un motivo para creer otra vez. Y luego, en el mejor momento, simplemente les abandona. Eso tuvo que doler. Pero conociéndole seguro que le entendieron. No le pudo la avaricia, ni la ambición. Cumplió con su palabra y se priorizó a sí mismo. Su récord final como entrenador fueron 147 victorias y solo 67 derrotas. Estamos hablando de un win rate de casi un 70%, con un récord en playoffs de 32-20. Para que entiendas lo que supone esto, no ha sido hasta este año que un entrenador de Pacers superó las 32 victorias en playoffs de Larry Bird. La grandísima actuación en playoffs de los amarillos este año impulsó a Rick Carlisle a superar ese récord. Y aquí está lo más loco. Las únicas veces que perdió series importantes fue contra los Bulls de Michael Jordan y los Lakers de Shaq y Kobe, 2 de las dinastías más demoledoras que ha visto esta liga. Larry Bird no fue solo el entrenador de los Pacers, fue el hijo de Indiana que regresó a casa. No se trataba de su legado, se trataba de devolver algo. Tomó una franquicia rota y le devolvió el latido de corazón. La mayoría de las leyendas de la NBA fracasan como entrenadores. Magic Johnson duró unos 16 partidos, Isaiah Thomas naufragó en Nueva York y Bird en cambio construyó un equipo finalista en su primer intento. Entonces, la pregunta que nos viene a la mente es clara. ¿Es Larry Bird uno de los mayores what if en la historia de entrenadores NBA? Su tramo de 3 años tiene un tufazo a potencial sin explotar. Dime que no. Es que es una carrera de entrenador que no fracasó, simplemente terminó demasiado pronto. Lo nunca visto. Bird le dio a Indiana algo que nunca había tenido antes y que aún no ha olvidado. Una hoja de ruta hacia la grandeza. Y aún así, se fue. Como se ha ido la nueva perla joven europea de Estados Unidos. La gran revelación de este Eurobasket. En su momento prime, cuando todo el mundo está hablando de él, cuando ha dejado todo tipo de jugadas virales, ha decidido abandonar Norteamérica para recalar en la Euroliga con Obradović. Ha pasado de promediar 30 puntos en high school a apenas 1 punto en Euroliga. Pero ¿por qué haría esa locura? No va a poder lucir para el draft. Tranquilo, que en este vídeo te lo explico todo.